Hola niños y niñas de quinto básico A y B, bienvenidos a una nueva clase de historia. Recuerda que estamos trabajando en el tema 1, las zonas naturales de Chile. Nuestra clase es la número 6, hoy jueves 8 de abril, y el objetivo de hoy será reconocer las características del relieve de la zona norte grande. Hoy día vamos a describir todas las características de la zona norte grande. Para comenzar nuestra clase vamos a determinar ¿qué trabajamos la clase anterior? ¿Cómo están divididas las zonas naturales de nuestro país? ¿Y qué son las unidades de relieve? Y precisamente eso es lo que vamos a recordar. Las macroformas o grandes unidades de relieve. La clase anterior, hacia el finalizar la clase, hablamos acerca de las macroformas del relieve, que son 4. Una de ellas es las planicies litorales. Las planicies litorales se encuentran a lo largo de todo nuestro país. Algunas veces las planicies litorales son grandes extensiones de tierra. Otras veces no hay planicies litorales, sino que son bastante angostitas. ¿Ya? En algunas ciudades, como grandes ciudades, se han instalado en estos sectores de las planicies litorales, como es el caso de Iquique y Antofagasta, por ejemplo. Luego tenemos la cordillera de la costa, que se encuentra entre las planicies litorales y la depresión intermedia. La cordillera de la costa se encuentra solamente en nuestro país y comienza en la región de Arica y termina en la península de Taitao en la región de Aysén. La tercera macroforma de relieve corresponde a la depresión intermedia. Este es un relieve plano localizado entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes. Se extiende desde el norte del país, desde Arica, hasta el seno de Reloncaví al sur de Puerto Montt. Hasta ahí entonces tenemos depresión intermedia. Después ya no existe, sino que se disminuye y ya no aparece en la zona más austral de Chile, por ejemplo. Es la unidad de relieve que, sin embargo, es la unidad de relieve que está más habitada y además está más adaptada para el desarrollo, por ejemplo, de la agricultura. Acá ubicamos ciudades como Santiago, como Temuco, etc. Y finalmente tenemos la cordillera de los Andes, que se encuentra a lo largo de todo nuestro territorio. Es un gran cordón de montañas que recorre, como ya lo dije, nuestro país, pero también recorre toda América del Sur. Atraviesa el territorio nacional desde el extremo norte hasta el Cabo de Hornos. No es que desaparezca en el Cabo de Hornos, sino que se hunde bajo el mar para reaparecer finalmente en la Antártica. Esta macroforma, que es la cordillera de los Andes, posee gran riqueza minera e importantes reservas de agua dulce. Por eso es muy importante nuestra cordillera de los Andes. Entonces, estas macroformas del relieve chileno las podemos encontrar a lo largo de todo nuestro país, ¿cierto? En algunos casos se va a extender, ¿cierto? Mucho, y en otros casos, por ejemplo, se va a quedar, algunas cosas va a desaparecer, en otros va a ser un poquito más pequeño el relieve. Eso va a depender entonces de la zona natural en la que se encuentre. Pero vamos a hablar entonces, cuando hablemos de relieve de las zonas naturales, vamos a enfocarnos en planicies litorales, en cordillera de la costa, en la depresión intermedia y la cordillera de los Andes. Acá tenemos la actividad 2 que nos quedó pendiente de la clase anterior, en la cual debíamos colorear nuestro mapa, reconociendo las unidades de relieve de nuestro país. Ahora, al observar este mapa, ¿qué podemos mencionar acerca del relieve a lo largo de Chile? Si uno observa el mapa, ¿qué podemos mencionar acerca del relieve de Chile? Principalmente podemos mencionar que la cordillera de los Andes se encuentra en todo nuestro territorio. No así el caso de
las planicies litorales, cordillera de la costa y depresión intermedia. ¿Ya? ¿Qué zona natural pertenece el lugar donde vives? Nosotros pertenecemos entonces a la zona natural, la zona central, ¿cierto? ¿Y en qué macroforma se encuentra? El lugar donde vivimos nosotros se encuentra en la depresión intermedia. Nosotros vivimos en la depresión intermedia, pues estamos localizados entre la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa. Hoy vamos a comenzar a trabajar con lo que conocemos como norte grande. Lo conocimos la clase anterior y hoy día vamos a trabajar específicamente entonces con nuestro norte grande, que comienza en el límite del norte de Chile y termina por acá en el río Copiapó, en la región de Atacama. Recordemos que esta zona de nuestro país, esta zona natural, se caracteriza por la escasez de agua y también por la aridez de su paisaje, lo que lo convierte entonces en un terreno bastante seco. Y entonces comenzamos con el relieve de la zona grande. Con respecto al relieve podemos mencionar que sus planicies litorales son muy angostas, como tú lo puedes ver aquí, y a veces desaparecen cuando son cortados por la cordillera de la costa. Entonces las planicies litorales de la zona norte grande son bastante angostas. ¿Por qué? Porque son cortadas, dice acá, por la cordillera de la costa. ¿Qué es lo que forma la cordillera de la costa? La cordillera va a formar lo que se nos conoce como farellón costero, que corresponde a las zonas donde cae abruptamente al mar la cordillera de la costa, y eso produce entonces un farellón costero. Aquí podemos observar que no hay, cierto, planicies litorales, y si hay es muy poca extensión. Entonces son muy angostas las planicies litorales. Acá no encontramos las típicas playas, ¿cierto?, que nosotros conocemos, sino que se encuentran acá abruptamente, ¿cierto?, cortadas por esta cordillera de la costa que se cae abruptamente al mar. La cordillera de la costa en la zona nace al sur de Arica y se presenta angosta y muy alta también. Luego tenemos la depresión intermedia. Acá la depresión intermedia no es muy habitada, pues en la depresión intermedia nosotros podemos encontrar pampas y también podemos encontrar desiertos. Entonces no es un lugar que sea tan poblado en la zona norte grande. La depresión intermedia se presenta como una planicie inclinada, en donde se localizan las pampas y en ella también se localiza el desierto de Atacama. Aquí podemos ver entonces que lo que es una pampa, la pampa son territorios planos o también denominadas llanuras, donde hay poca vegetación. La más extensa y la más importante de la zona norte grande es la pampa del Tamarugal, que se llama así porque concentra un tipo de arbusto llamada tamarugo. También en la depresión intermedia podemos encontrar el desierto de Atacama, que es el más árido de nuestro planeta. La vida allí obviamente es muy limitada, sus cielos despejados, sin embargo, son ideales para la observación astronómica, como ocurre en los observatorios ALMA y Paranal en la región de Antofagasta. Finalmente tenemos la cordillera de los Andes. Esta cordillera es muy árida, es alta y muy maciza, con cumbres sobre los 6.000 metros. En ella se encuentra el famoso altiplano en la zona norte grande. El altiplano se trata de una zona plana o llanura que está en altura en la cordillera de los Andes. En esta zona, la cordillera presenta actividad volcánica también, así que es bastante importante la cordillera de los Andes en la zona norte grande. Podemos observar entonces acá el altiplano, que de igual forma, a pesar de que se encuentra en una zona alta y plana, en la plena cordillera de los Andes, también podemos encontrar algunos pueblos, como Putre. ¿Qué ocurre con respecto al clima y la hidrografía de la zona norte grande? En esta zona predomina principalmente lo que se conoce como clima desértico.
En él hay una aridez extrema y casi no llueve. Por este motivo, obviamente, hay muy poca vegetación y tanto la flora como la fauna están adaptadas a estas condiciones. En la costa se presenta una neblina llamada camanchaca, que es muy importante porque entrega humedad. Las personas logran captar pequeñas partículas de agua de la camanchaca, que es esta especie de neblina, y mediante redes especiales llamadas atrapanieblas, ellos pueden abastecerse de agua. Otra característica también de esta zona es que hay una gran diferencia de temperatura. Como ya lo sabemos, la zona norte hace bastante calor, pero sin embargo, en la zona norte grande, entre el día y la noche hay una variedad en su temperatura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, durante enero en la ciudad de Calama, la temperatura puede llegar a los 25 grados Celsius en el día, pero sin embargo puede bajar abruptamente a 8 grados Celsius durante la noche. Debido a la falta de lluvias en el Llano Norte Grande, los ríos son más bien angostos y llevan muy poca agua. Y solo algunos llegan a permanentemente al mar, como el caso del Yuta y el Loa. ¿Qué es lo que es el río Loa? El río Loa es muy importante para nosotros. El río Loa, junto a él, aquí vemos como la hierba muy común en esta zona se conoce como paja brava. Ya aquí vemos al río Loa. El río Loa es uno de los más largos de Chile, con 440 kilómetros. Muchos ríos son intermitentes, es decir, estos ríos se activan cuando hay lluvia en verano. ¿Estás pensando cómo puede haber lluvia en verano? Sí, la hay, y este fenómeno es conocido como el invierno altiplano o el invierno boliviano. Y esto hace entonces que hay algunos ríos que se llenen de agua y eso lo hace activarse nuevamente y corren por las quebradas o grietas de los terrenos. En cuanto a la flora y la fauna, también son muy características de la zona grande. En el caso de la flora debe estar adaptada especialmente a la falta de agua, a las bajas temperaturas durante la noche y también al sol muy intenso durante el día. Dentro de la flora encontramos a la yareta, el cactus, aquí tenemos la yareta, que es como una especie de musgo, ¿cierto? Es una planta, dice, que crece en las rocas del altiplano y se parece a un cojín verde. Es muy dura y compacta. El cactus, que lo vemos aquí, en esta zona podemos encontrar distintos cactus, también tamarugos, como nombramos en el caso de la pampa del tamarugal, y chañares. Entre las especies de la fauna, es decir, los animales, están los auquénidos, que nosotros conocemos como vicuñas, guanacos, llamas y alpacas. Aquí vemos una llama en el altiplano. También podemos encontrar aves como los flamencos rosados, muy característicos también de esta zona, y otros mamíferos como las vizcachas y también los zorros. ¿Qué ocurre con la población en la zona norte grande? La población en esta zona natural es predominantemente urbana, ya que se concentra, en especial en las ciudades ubicadas en las planicies litorales. Acá podemos encontrar grandes ciudades como Arica, Iquique, Tocopilla y Antofagasta. Por su parte, la escasa población hacia el interior vive en pequeñas localidades, como ya lo dijimos, Putre, Pica, Huara y San Pedro de Atacama, que es muy turístico. Pero son pueblos que quedan hacia la zona más interior, hablamos de la depresión intermedia, cordillera de los Andes. En este gráfico de acá se observa la población y también la superficie del norte grande. Por ejemplo, la ciudad más poblada es la de Antofagasta, la región más poblada es la región de Antofagasta con 607.534 habitantes. No así, por ejemplo, Arica y Parinacota, que tienen 226.068 habitantes. Acá dice que además de los climas de cada zona que les corresponden por ubicación geográfica, en gran parte del territorio nacional se extiende el clima de tundra por efecto de la altura, que se explica por la presencia de la cordillera de los Andes.
Ya conocimos acerca de lo que es la zona norte grande. Ahora vamos a responder estas 5 preguntas que nos van a permitir reflexionar y conocer aún más acerca de las características de la zona norte grande. La primera pregunta es que tú debes observar la ilustración de la página 18 y vas a describir cómo es el clima de la zona norte grande desde la costa hasta la cordillera de los Andes. Como actividad número 2, vas a responder ¿qué características tiene el clima desértico? Número 3, ¿qué características de la flora, qué caracteriza la flora de la zona norte grande? Número 4, ¿cuál es la región de la zona norte grande que posee más habitantes? Y por último, número 5, ¿por qué la población de esta zona prefiere vivir en zonas costeras? Cuando tengamos listo esto, lo vamos a revisar. Probablemente sea la próxima clase, pues en esta clase no alcanzaremos a revisar. Así vamos llegando al término de la clase. Espero que hayas aprendido acerca de las características de la zona norte grande. La próxima semana nos vamos a centrar en lo que es zona norte chico.